Hola, somos Xiomara y Elimel y esto es El Hilo Invisible. Un podcast hecho para parejas reales con historias, aprendizajes y consejos que les ayuden a reconectar y disfrutar más el camino juntos. Bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema que, nos llega muy adentro a casi todos, ¿no? El perdón. Es una palabra que se oye mucho, pero ¿qué significa perdonar de verdad? Sobre todo cuando hubo un daño, un dolor fuerte. ¿Es nomás cerrar los ojos y ya? ¿O es algo más? Más activo, a veces más complicado. Para meternos bien en esto, vamos a usar ideas de un artículo del doctor Elimel Luna Lizarazo, que se llama El perdón como herramienta terapéutica, una mirada desde la psicología. La idea hoy es, ir un poquito más allá de lo que se dice siempre. Queremos entender cómo ve la psicología esto de perdonar, por qué es tan relevante para sentirnos bien emocionalmente y cómo se trabaja en terapia. ¿Es una obligación o es debilidad? O como dicen algunos, ¿es una llave para nuestra propia paz? Vamos a ver qué encontramos. Sí, es una excelente pregunta para arrancar porque hay muchísimos malentendidos sobre el perdón. Y el artículo del doctor Luna, la verdad, es muy claro en eso. Desde la psicología, perdonar no tiene que ver con olvidar, para nada. Tampoco con justificar o, disculpar el daño. Olvidar, de hecho, hasta podría ser malo. Se define más bien como un proceso emocional, cognitivo y sobre todo consciente, voluntario. Un proceso consciente, o sea que uno elige hacerlo. Exacto. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente en decidir activamente soltar, liberarse de ese peso, ¿no? De la ira, del rencor, de esas ganas de revancha contra quien nos hizo daño. Y ojo, no es algo mágico que pasa de un día para otro. Requiere tiempo, de reflexión, esfuerzo. Es un trabajo interno realmente. Entendido, o sea, no es borrar el recuerdo, sino como cambiarle en la carga emocional a ese recuerdo. Me parece súper importante esa diferencia, porque a veces uno piensa que perdonar es decir, ya está, no pasó nada. Justo. Y esa distinción nos lleva a otro punto que el artículo recalca mucho y que es fundamental. Perdonar no necesariamente significa reconciliarse. Esto es algo que se confunde muchísimo. Ah, mira, eso sí que rompe un poco el esquema habitual. ¿Puedes explicar un poquito más eso? ¿Quiere decir que yo puedo perdonar a alguien y aún así decir hasta acá llegamos o mantener distancia? Precisamente. El perdón es algo tuyo, interno. Ocurre dentro de la persona que fue herida. La reconciliación, en cambio, eso ya es interpersonal. Requiere que las dos partes puedan volver a construir confianza, la relación. A veces, justamente, el proceso de perdonar te lleva a darte cuenta de que esa relación no es sana, no es segura. Y la decisión más saludable, más coherente con tu bienestar, es poner distancia. Y eso, lejos de ser un fracaso del perdón, puede ser un acto de autoafirmación, de protegerte, de recuperar el control de tu vida emocional. ¡Qué interesante! Le da como una dimensión de poder personal que quizás no siempre se ve. Ahora, el artículo también lo enmarca en una teoría, ¿verdad? Mencionaste algo del estrés y el afrontamiento. ¿Cómo encaja el perdón ahí? Sí. Lo conecta con la teoría de Lazarus y Folkman, que es muy influyente en psicología. La idea central de ellos es que el estrés no depende solo de lo que nos pasa, sino de cómo lo percibimos y, clave, cómo elegimos afrontarlo. ¿Qué hacemos para manejarlo? Ajá. Bueno, en ese contexto, el artículo presenta el perdón no como algo pasivo, como aguantarse el dolor. No, lo presenta como una estrategia activa de afrontamiento. Es una herramienta que podemos usar conscientemente para manejar esas emociones negativas que a veces se quedan pegadas, ¿no? La ira crónica, el resentimiento que viene de conflictos, de traiciones, incluso de traumas. Es como elegir un camino para bajarle al malestar emocional. O sea, no es resignarse, es tomar una acción para sentirse mejor uno mismo por dentro. Exactamente. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante todavía, porque el artículo introduce lo que llama el modelo de la complejidad del perdón. Básicamente nos dice, ojo, perdonar no es seguir una receta única. Es un proceso súper personal y que varía un montón.
Complejidad. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que lo hace variar tanto? Bueno, el modelo agrupa los factores como en 3 grandes canastas, digamos. Primero, los factores individuales, o sea, cómo es cada persona, su personalidad, si es más de guardar rencor o más empática, sus experiencias previas con el perdón, su habilidad para manejar sus propias emociones, ¿no? Claro. Segundo, están los factores interpersonales. ¿Qué tipo de relación tenías con la persona que te hizo daño? ¿Qué tan grave fue la ofensa? ¿Si hubo disculpas o no? ¿Cómo fue el conflicto en sí? El contexto específico. Entiendo. Y tercero, los factores sociales y culturales. O sea, ¿qué dice nuestra sociedad, nuestra comunidad sobre el perdón? ¿Se espera que perdonemos rápido? ¿Se ve como debilidad? Y también el apoyo que recibimos o no de la gente cercana, amigos, familia. Ya veo. Es como si cada situación de perdón fuera una ecuación distinta, con todas esas variables jugando juntas. Exacto. Y lo fascinante no es solo la lista de factores, sino cómo interactúan entre ellos. Esa interacción es la que define cómo va a ser el camino del perdón para esa persona en esa situación particular. No hay una talla única. Y entender esta complejidad es clave para los terapeutas, porque permite ayudar de forma mucho más personalizada, más realista, reconociendo que el perdón no es solo algo individual, sino que tiene ecos en nuestras relaciones, en la sociedad. Vale, queda claro. Es activo, complejo, no es olvidar, no siempre es reconciliarse. Pero entonces, si es tan complejo y a veces tan difícil, ¿por qué molestarse? ¿Cuáles son los beneficios concretos que menciona el artículo? ¿De verdad vale la pena hacer ese esfuerzo? Es la pregunta del millón, ¿no? Y la respuesta desde la psicología, basada en estudios, es un sí. Sí vale la pena. El artículo destaca varios beneficios muy claros para la salud mental, para el bienestar en general. El primero, y quizás el más obvio, es la reducción del estrés. Aferrarse al rencor, estar todo el día dándole vueltas a la ofensa, es como cargar una mochila pesadísima, todo el tiempo. Genera una tensión interna que no se va. Como tener una piedrita en el zapato, pero constante. Esa es buena analogía, sí. Practicar el perdón permite soltar esa mochila o al menos quitarle algunas piedras, aliviar esa tensión. Y esto nos lleva directo al segundo beneficio, la disminución de la ansiedad. La rabia, la frustración, el miedo a que te vuelvan a lastimar son emociones que son como nafta para la ansiedad. Al liberar esas emociones con el perdón, le quitas combustible a la ansiedad. Y eso puede llevar a más calma, más tranquilidad. El artículo hasta sugiere efectos positivos en la salud física, por esa conexión tan fuerte entre estrés crónico, ansiedad y problemas como la presión alta o digestivos. Tiene lógica. Menos carga emocional, menos tensión. Menciona algo más. Sí, habla también de una mejora importante en los síntomas depresivos. Parece que hay una conexión clara. La gente que logra avanzar en perdonar tiende a sentir menos tristeza profunda, menos desesperanza, menos de esa apatía, ¿no? El resentimiento te puede dejar como anclado en el pasado, en el dolor. Te impide mirar para adelante. Es como si el rencor te encerrara en un cuarto oscuro. Exacto. Y el perdón, al soltar esas emociones negativas tan arraigadas, es como si abriera una ventana en ese cuarto. Deja que entre un poco de luz, que haya espacio para la esperanza, para ver el futuro con otros ojos, para reconectar con las cosas buenas de la vida. En resumen, el mensaje es claro. Perdonar, aunque cueste, no es tanto un favor al otro, sino una inversión en la propia salud mental. Menos estrés, menos ansiedad, menos depresión. Es una herramienta potente de autocuidado, de sanación. Entendidos los beneficios, que son importantes. Pero la pregunta clave sigue siendo el ¿cómo? ¿Cómo se ayuda a alguien a hacer ese camino? Sobre todo cuando el dolor es muy, muy fuerte. El artículo habla de terapia, en particular la terapia cognitivo-conductual, la TCC. ¿Cómo funciona eso? Sí, la TCC, que básicamente se fija en cómo nuestros pensamientos afectan lo que sentimos y hacemos, ha desarrollado formas bastante estructuradas para trabajar el perdón. Ojo, no se trata de obligar a nadie a perdonar, sino de dar herramientas para procesar el dolor de una manera que ayude más. Una técnica central es la reestructuración cognitiva. Suena un poco técnico eso. ¿Qué es en la práctica? En la práctica es ayudar a la persona a identificar y, digamos, poner bajo la lupa esos pensamientos automáticos, que a menudo son negativos y un poco distorsionados sobre lo que pasó, sobre la persona que hizo el daño y sobre uno mismo.
Por ejemplo, pensamientos como «esto me arruinó la vida» o «nunca voy a superar esto» o «qué tonta fui por confiar». Se trabaja para cuestionar si esos pensamientos son 100% verdad siempre, para buscar otras formas de verlo más realistas y que hagan menos daño. Ajá. Se acompaña al paciente para que reconsidere la situación, quizás explorando otros ángulos, posibles intenciones del otro sin justificar, claro, o el contexto más amplio. La idea no es cambiar los hechos, sino cambiar la interpretación que hacemos y el impacto emocional que tienen esos hechos. Es como ajustar los lentes con los que miramos lo que pasó para que la imagen duela un poco menos y no nos paralice. Entiendo. Trabajar sobre la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre lo que pasó. Pero mencionaste también la empatía. Y ahí me surge una duda, porque suena, dificilísimo sentir empatía por alguien que te lastimó mucho. ¿Cómo se maneja esa resistencia? Imagino que debe ser muy común. Es una duda súper válida. Y sí, la resistencia es normal y totalmente comprensible. A ver, desarrollar la empatía en este contexto no significa necesariamente sentir lástima o cariño por el ofensor, ni siquiera entenderlo del todo. Se trata más bien de hacer un esfuerzo mental y emocional por considerar la perspectiva del otro, sus posibles motivos, miedos, limitaciones, circunstancias, aunque no estemos de acuerdo o no lo aprobemos. Ya. Se usan técnicas, por ejemplo, la visualización guiada, imaginar cómo pudo haber vivido la situación la otra persona. O el role-playing, ponerse hipotéticamente en su lugar, en un ambiente seguro, controlado. El objetivo de esto no es disculpar el daño, sino intentar como bajarle un poco la intensidad a nuestra propia rabia, al rencor, al humanizar un poquito al otro. Verlo no solo como el malo, sino como un ser humano quizás equivocado o limitado en ese momento. Esto puede generar reflexión y aliviar la carga emocional negativa. O sea, no es aprobar, sino intentar comprender para poder quizás soltar un poco ese nudo emocional que uno tiene adentro. Exactamente. Y es fundamental entender que este trabajo necesita mucha confianza entre terapeuta y paciente. No se impone nada, se acompaña el proceso al ritmo de cada uno. Además, desarrollar la empatía no solo ayuda en ese perdón específico, sino que mejora la habilidad para relacionarnos en general, y eso también ayuda a reducir la ansiedad y la depresión a largo plazo. Hemos hablado bastante de perdonar a otros, pero hay otra cara de esta moneda que a veces es incluso más dura: perdonarnos a nosotros mismos. El artículo también menciona esto, ¿cierto? Muchas veces somos nuestros peores jueces. Absolutamente. Es un punto clave que el Dr. Luna resalta. Muchísima gente vive atrapada en eso, en la culpa, la vergüenza, la autocrítica feroz por errores del pasado, por decisiones que lamentan, cosas que hicieron o que no hicieron. Y eso puede ser, terrible para la autoestima y para sentirse bien. ¿Y cómo se trabaja ese autoperdón? ¿Se parece a perdonar a otros? Tiene puntos en común, pero también sus cosas propias. Un concepto clave acá es la autoaceptación. Pero ojo, no resignación pasiva, sino reconocer activamente que somos humanos, imperfectos. Aceptar que equivocarse es parte de ser humano, parte de aprender. Y luego entra algo que el texto llama restauración intrapersonal. ¿Restauración intrapersonal? ¿Puedas explicar eso un poquito más? Claro, imagínalo como un proceso de reparar la relación con uno mismo después de haber metido la pata, o haber hecho algo que nos duele o avergüenza. Implica como varios pasos. Primero, mirar de frente eso que hicimos, sin minimizarlo, pero tampoco exagerándolo. Segundo, asumir la responsabilidad que toca. Tercero, reflexionar. ¿Qué aprendí de esto? Y cuarto, y este es el paso clave del autoperdón, tomar la decisión consciente de no dejar que ese error defina quién soy hoy o quién puedo ser mañana. Es soltar esa autocrítica que destruye y permitirse seguir adelante. Es como hacer las paces con nuestro propio pasado, con nuestras sombras internas. Exacto. Y la TCC también ayuda acá, Da herramientas para pescar esos pensamientos autocríticos automáticos. Soy un desastre, no merezco nada bueno. Y cambiarlos por una forma de vernos más compasiva, más constructiva. No se trata de borrar la responsabilidad, sino de transformar la culpa que paraliza en un aprendizaje que nos impulse a hacerlo mejor la próxima vez. Y supongo que lograr perdonarse a uno mismo no solo trae paz interior, sino que también influye en cómo nos relacionamos con los demás, ¿no?
Uno pensaría que es algo muy de adentro. Influye muchísimo. Si vivimos cargados de culpa, de autodesprecio, es muy difícil tener relaciones sanas, auténticas. Podemos proyectar esa negatividad, ser demasiado críticos con los demás, o tener problemas para aceptar el cariño o la confianza de otros porque sentimos que no lo merecemos. Al practicar la autoaceptación y el autoperdón, rompemos ese círculo vicioso interno. Nos volvemos más compasivos con nosotros mismos y casi siempre eso se refleja hacia afuera. Somos más compasivos y abiertos con los demás. Se crea como un ciclo positivo de crecimiento emocional. Bien, hemos recorrido bastante terreno. Si tuviéramos que resumir la esencia de lo que nos dice el artículo del Dr. Luna sobre el perdón desde la psicología, ¿cuáles serían los puntos clave para recordar? Yo diría que lo central es ver el perdón como un proceso activo, consciente, que está enfocado en la liberación emocional de la persona que sufrió el daño. Recordar que no es olvidar, no es justificar, y no siempre implica reconciliarse. Es una herramienta muy potente para la salud mental. Y que es complejo. No hay una fórmula única. Depende de nosotros, de la relación, hasta de la cultura. Pero que a pesar de esa complejidad, los beneficios son muy claros. Menos estrés, menos ansiedad, menos síntomas depresivos. Exacto. Y que hay estrategias terapéuticas concretas, como las de la TCC, la reestructuración cognitiva, fomentar la empatía, para ayudar en este camino. Y fundamental, no olvidar la importancia del autoperdón. Es parte integral de estar bien emocionalmente y relacionarnos mejor. Entonces, más allá de si es un deber moral o no, el artículo nos invita a pensar en el perdón, tanto a otros como a nosotros mismos, como una elección estratégica. Una elección para nuestra propia salud, nuestra resiliencia, un acto al final de autocuidado profundo. ¿Y cómo nos relacionamos? Permite soltar pesos, crecer a partir del dolor y construir un futuro emocional más sano. Y para dejar algo picando, ¿no? Una reflexión final que sale de todo esto. Sabiendo que el perdón es así de complejo, que influye en factores personales, relacionales y sociales. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de abordarlo si pudiéramos identificar mejor, en cada caso, qué factor está pesando más? Lo que siento yo, la dinámica con el otro, la presión social. ¿Nos permitiría eso manejar el perdón, el propio o el ajeno, de una manera quizás más precisa, más efectiva? Es algo interesante para seguir pensando. Gracias por acompañarnos en este episodio de El Hilo Invisible. Deseamos que cada palabra compartida hoy haya tocado tu corazón y te inspire a mirar con nuevos ojos esos lazos que, aunque invisibles, nos sostienen y nos unen en pareja y en familia. Te invitamos a seguirnos, compartir este podcast y estar atentos a nuestro próximo encuentro. Nos despedimos con gratitud y alegría. Somos Xiomara y Elimel.